Bien, soy Jesús, ahora que estoy más tranquilo y que puedo comunicar algo que solamente los árabes saben, lo puedo comunicar porque me ha dado permiso Dios y María. Os voy a explicar todo el proceso, cómo fue. El día antes de que este hombre fuera al hospital, ya era cadáver por mi padre. Mi padre había decidido su muerte, es decir, cadáver. ¿De acuerdo? Entonces me pasé con las luces de emergencia por los 2 cementerios de Galapagar. Y los compañeras y compañeros se quitaron la gorra en forma de luto. Eso el día antes de que este hombre fuera al hospital, ¿de acuerdo? Le pedí a mi padre la muerte y así me la otorgó. De hecho, en un camino que ustedes no lo entenderían, el camino denominado de la muerte, andé y vi unas plumas de ave, la cogí y la tiré. Después paja, la cogí y la rompí. Es decir, no quería ni que fuera ave ni que fuera caballo. Después llegué a donde los caballos. Fui donde los caballos. ¿Y qué pasó? Que se me posaron muchas moscas. Y le dije, eso sí, padre, eso sí. Que sea una mosca, que es lo que se merece por querer mi muerte. Y no solo querer mi muerte, saliera vivo o muerto del hospital deseaba mi muerte. Pero aquí decidimos 4. Mi padre, mi madre, mi hermano y yo. La decisión fue de muerte ya una vez que entraba en el hospital, ya era cadáver, porque lo decidió así mi padre, y una decisión de Dios es muy difícil debatirla. Pero también está María, con esa que hay que contar siempre. Hay alguna gente que no cuenta, pero hay que contar siempre con María porque es muy buena. María es una eternidad de abuelas, vuelvo a decir. María sí le quería dar oportunidades a este individuo, le quería dar oportunidades, María. De hecho, cuando esta persona pasó el estado de coma y no reconoció ni a mi padre ni a María, María le quería seguir dando oportunidades. Pero mi padre se cabreó y dijo, hasta aquí hemos llegado, y ahí acabó con él. Pero antes de que entrara en el hospital ya era cadáver, porque debatir una decisión de Dios es muy difícil. Ni siquiera María, aunque María es muy cabezota, pero es muy buena. Es cabezota es mi padre y cabezota soy yo, porque cabezota es el que persiste, quiere y lucha por algo. Pues por María duró más de la cuenta en el hospital, gracias a María, a mi madre. Si no, no dura, pero vamos, no sale ni de la operación. Lo que pasa es que en la operación, que fue en la operación y en el coma, donde no nos reconoció ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mí. Entonces, al no reconocernos ni a padre, ni a madre, ni a mí, María le quería seguir dando oportunidades después de la operación, que salió bien, quería seguirle dando oportunidades. Mi padre se cabreó, entró en coma. Una vez que entró en coma, María quería seguir dándole oportunidades. Mi padre le dijo, hasta aquí hemos llegado, y ahí falleció. Pero ¿cuál fue el proceso a seguir? Antes de que este hombre fuera al hospital, es decir, el día antes de que este hombre fuera al hospital, yo ya sabía que era cadáver. De hecho, me pasé por los 2 cementerios con la luz de emergencia. Pero mi madre insistía en que tenía que no vivir, pero que teníamos que darle una oportunidad. Una oportunidad en cuanto a no transformarle en mosca. Teníamos que darle una oportunidad, según María. Incluso María estuvo a punto de querer darle vida. Pero mi padre, muy cabreado de no reconocer a María, que no la reconoció, ni a Jesús, que soy yo, ni reconocer a mi padre, pues tuvo un problema muy gordo y muy grave, que fue su fallecimiento. Su fallecimiento y sin contemplaciones. ¿Qué significa esto? Por eso dije, la cigüeña va a venir y se lo va a llevar. Lo anuncié con tiempo, ¿no? La cigüeña va a venir y se lo va a llevar. Yo, de hecho, ya lo anuncié el día antes de que se fuera al hospital. El día antes de que se fuera al hospital, estaba anunciado porque pasé por los 2 cementerios con las luces de emergencia, es decir, su muerte. Un caballo ese mismo día, con una red en los ojos, que coincidencias, casualidades, para algunos sí, para mí no. Y un caballo tumbado en forma de posición muerto. Estaba vivo el caballo, pero muerto.
Yo ya sabía lo que iba a pasar, de hecho de antemano, pero María quería que siguiera vivo este hombre, no sé por qué. María sí sé, porque María es una eternidad de abuelas, pero padre, nadie le debate cuando es firme. Mi padre tiene una idea firme, no se lo puede debatir ni María, ni yo, ni mi hermano. No se lo podemos debatir, aunque María es cabezota y cuando se puso cabezota, por eso duró un poquito más. De hecho, mi padre me ha dicho que les comunique esto, que de hecho duró un poquito más gracias a María. Si no es por María, no sale ni de la operación. He de decir muy clarito, yo le pedí a mi padre la muerte el día antes de que se fuera al hospital. De hecho, ese día antes pasé con las luces de emergencia por los 2 cementerios de Galapagar. Ahora que estoy más tranquilo, hablo más tranquilo. Esto que lo saben los árabes, esto que lo saben solamente los árabes, puedo comunicarlo porque me lo han transmitido mi madre y mi padre que lo comunique. Los árabes lo entenderán. Cuando seguí el pasillo de la muerte, había unas alas. Pudo ser transformado en ave, pero no, su alma no iba a ser de un ave. Pudo ser transformado en caballo, pero rompí la paja. Y por último, se me pusieron muchas moscas cuando fui donde los caballos en los brazos. Le dije a padre, eso sí. Padre me contestó que sí. Y madre estaba dudosa. Madre, hay que decirlo, que estaba dudosa. Porque madre es una eternidad de abuelas. Pero padre me contestó que sí. Madre, ahí andaba. Pero al final fue convencida madre y aceptamos que esta persona se convirtiera en mosca. Su alma fuera de varias moscas. Porque no es solo de una mosca. Es en diversas moscas. ¿De acuerdo? Porque padre, madre, hermano y yo castigamos en función de un baremo. Cuando el baremo es muy negativo, entonces castigamos. Y el baremo positivo es muy pequeño. Pero si el baremo positivo es más mayor que el negativo, por eso les dije a las personas que se sacrificaron. Por ejemplo, los árabes hacen el Ramadán. Entonces, yo digo que las demás personas pues nos podemos sacrificar a través del deporte. Hacer sacrificio a través del deporte, ¿de acuerdo? Que no se me ve. Entonces es forma de sacrificarse por los dioses, una forma de sacrificarse y de que el baremo suba a positivo en vez de que baje a negativo. Entonces, vuelvo a repetir, el día antes de que esta persona fuera al hospital, ya era cadáver por mi padre, eso está muy claro. Pero María, que es una eternidad de abuelas, quiso darle más y más y más y más y más y más. Pero hasta que padre, una vez que estuvo en coma y no reconoció ni a María, ni a Dios, ni tampoco a mí, al no reconocernos, es decir, que fue sacrificado. Fue sacrificado, sí, al no reconocernos mi padre ya se cabreó, y ahí es cuando le dio el chungo y murió. Esa fue la evolución que pasó en el hospital. Yo por eso dije a la cigüeña, digo, a ver, pa, a ver si ya, pa, porque ya está bien, pa. Le está dando muchas oportunidades, pero muchas. Pero no era mi padre el que estaba dando oportunidades. Era María, que es una eternidad de abuelas. Una eternidad de abuelas a que le estaba dando oportunidades, y muchas. Es decir, que le dio bastantes. En la operación salió vivo, que ahí padre quería lo contrario, pero madre María le dijo, bueno, salió vivo. Después el coma, ahí no nos reconoció tampoco ni a padre, ni a mi madre, María, ni a mí. Al no reconocernos, ahí ya fue el sacrificio final. Y ella murió. Esa fue la evolución continua que tuvo. Yo de hecho que dijera que la cigüeña iba a venir y se lo iba a llevar. Y que se lo pensaría en un vídeo, dije que mi padre se lo estaría pensando. No era mi padre, era mi madre la que se lo estaba pensando. Era mi madre la que se lo pensaría y la que se lo estuvo pensando. Pero mi padre es muy serio, tiene mucho carácter y cuando dice que una cosa la cumple. Y cuando dijo el día antes de que esta persona se fuera al hospital e iba a fallecer, lo cumple. Tiempo que iba a tardar en el hospital fue gracias a María, que tardó un poquito más. ¿Pero saben por qué tardó un poquito más? Se lo voy a comentar. Porque mi abuela estuvo, que es la madre de esta persona, mi abuela estuvo rezando a María, y María escuchó a mi abuela. Y claro, hicieron un equipo entre la madre de este personaje y María, que es mi madre,
entre mi abuela y mi madre, pues rezó y mi madre la escuchaba, sí, la escuchaba, porque era su hijo el que estaba en el hospital y la escuchaba. Pero mi padre llegó a la conclusión de que quiso la muerte de Jesús saliera vivo muerto del quirófano. No reconocía a Jesús y le tomó por loco. Y no contando solo con eso, le dijo a un compañero que no se subiera al autobús y no encendiera las luces, que Jesús era un loco. A lo cual mi padre ya decidió el finiquito, decidió el finiquito, lo decidió desde el principio, para ser sinceros, el día antes de que este hombre se fuera al hospital ya era cadáver. De hecho me pasé por los 2 cementerios con la luz de emergencia. Lo que pasa es que María le dio oportunidades por mi abuela, no por nadie de esta familia, nada más que por su madre, por mi abuela, que rezó por él. Entonces, María es la que le dio oportunidades, alguna que otra, pero mi padre es zanjante, cuando dice o cumple, cuando dice algo, lo cumple. No falla, cuando dice algo, lo cumple. Y lo dijo el día antes de que se fuera al hospital. De hecho, pasé con las luces de emergencia por los 2 cementerios. Y eso, los compañeros se quitaron la gorra, en señal de luto durante 3 días. Señal más que clara, ¿de acuerdo? Y si duró algo en el hospital fue gracias a María y a mi abuela, que es la madre de este personaje, que rezaba por su hijo. Y María le escuchaba, claro que le escuchaba, pero al final la decisión fue el baremo negativo, muy negativo, y positivo muy poquito. Al tener muy poquito en positivo y mucho en negativo, nos lo tuvimos que llevar y fue castigado además en forma de mosca. ¿Por qué fue castigado en forma de mosca? Porque lo decidí yo, ese castigo, y lo decidí el día antes de que se fuera al hospital. Nada más que eso. Es cuando yo decidí que se fuera en forma, que viniera en forma de mosca. Pero he de decir más, lo hice en el pasillo, que ya recuerdan ese pasillo. Primero cogí las plumas de un ave, las tiré, después paja de caballo, la partí, y después, estando con los caballos, se me posaban las moscas, en cantidad. Es lo que ha pasado y es a donde ha venido, a formar parte de mi familia. Pero no esta familia entre comillas, sino de mi familia verdadera, Dios, María, mi hermano y yo. Ha pasado a formar parte de la naturaleza, de una inmensa naturaleza. Pues moscas hay muchas. Ustedes no le reconocerían, yo sí. Moscas hay muchas. ¿De acuerdo? Nada más que eso. Creo haberme expresado ahora correctamente. Y estas cosas, esto que acabo de explicar, tan solo lo sabe el mundo árabe de lo que estoy hablando. Estos castigos solo lo hacemos a las personas que tienen el baremo muy negativo y lo positivo muy poco. Esto que acabo de comentar, esta verdadera religión, solo la sabe el mundo árabe. Hasta ahora. Nada más que eso. Se despide Jesús. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas.